Todo comienza con una pantalla encendida. Una historia que parece de ciencia ficción, pero que no habla del futuro. Habla de hoy. De la moral bajo presión. De los límites que borramos con cada actualización. De lo que sucede cuando el deseo humano encuentra una herramienta demasiado poderosa. Black Mirror nació de una pregunta sencilla. ¿Qué pasaría si la tecnología, en lugar de salvarnos, simplemente nos mostrara lo que somos capaces de hacer, bueno o malo? Charlie Brooker, su creador, no escribió un catálogo de catástrofes, sino una colección de dilemas. Cada episodio es un experimento moral, un escenario donde la ética se tensa hasta romperse, y el espectador asiste al momento exacto en que una buena intención se convierte en un error irreversible. En este universo no hay ni villanos, ni héroes, ni profetas del apocalipsis. Solo hay personas comunes enfrentadas a decisiones que la tecnología hace inevitables. Un hombre que revisa el pasado de su pareja, una mujer que mide su valor en calificaciones, un programador que copia la conciencia de otro ser humano. Las herramientas son familiares. Lo que cambia es el contexto. La moral deja de ser una convicción y se convierte en una opción del menú. Brooker comprendió que el horror contemporáneo no necesita ni fantasmas ni monstruos. Basta con observar lo cotidiano llevado un paso más allá. La obsesión por documentar cada gesto, la ansiedad de ser vistos, el miedo a ser olvidados. En ese territorio incierto, la serie despliega su tesis más inquietante. El progreso no destruye la ética, la pone a prueba. En los mundos que plantea, la tecnología no tiene voluntad. Es neutra, como un bisturí o una cámara. Pero en las manos humanas cualquier instrumento puede convertirse en un arma. El dilema no está en el invento, sino en la intención. Y en esa grieta entre el poder y la responsabilidad se abre el conflicto. Cada historia funciona como una advertencia silenciosa. El límite entre lo útil y lo inhumano es más delgado de lo que creemos. Un algoritmo puede consolar, pero también castigar. Una red puede conectar, pero también humillar. Un archivo puede preservar la memoria o destruir la intimidad. Lo que Brooker plantea no es una guerra entre humanidad y tecnología, sino una simbiosis peligrosa. La moral se adapta, el deseo se amplifica, la culpa se diluye. El resultado es una sociedad donde cada avance técnico viene acompañado de una nueva forma de ansiedad. El terror que habita estas historias es ético, no digital. Surge cuando los personajes descubren que lo que más temen no es perder el control, sino tenerlo, y que el poder de elegir también puede ser una condena, y que el acceso total a la información no garantiza sabiduría, solo elimina la ignorancia, junto con la inocencia. Black Mirror no propone respuestas, solo pone en escena lo que preferimos no discutir, las decisiones que delegamos en una pantalla, los juicios automáticos que nos alivian de pensar, las pequeñas concesiones que parecen inocentes hasta que dejan de serlo. En su aparente frialdad, la serie formula la pregunta más antigua del pensamiento moral. ¿Qué hacemos con el poder cuando nadie nos dice cómo usarlo? En un mundo donde nadie olvida, la confianza deja de existir. The Entire History of You plantea esa posibilidad, un dispositivo implantado en la mente que registra cada instante de la vida. Los recuerdos se pueden reproducir, ampliar, compartir. Nada se pierde, nada se perdona. Lo que comienza como una herramienta práctica, una memoria perfecta, se transforma en una condena emocional. Los personajes ya no viven en el presente, lo andan revisando, lo editan, lo fiscalizan. Cada gesto se convierte en una prueba, cada duda en una evidencia. Y la vida se vuelve un archivo de sospechas. El dilema no es tecnológico, es ético. ¿Qué valor tiene el perdón en una sociedad sin olvido? La memoria que alguna vez fue un refugio se convierte en un tribunal. El protagonista del episodio, obsesionado con revisar los detalles de su pasado, destruye su relación buscando una verdad que no puede cambiar. El resultado es una paradoja. Cuanto más exacto es el recuerdo, más insoportable se vuelve la realidad. La memoria total no amplía la conciencia, la atrofia. Sin la posibilidad de borrar, la mente se vuelve un bucle. La verdad deja de liberar y empieza a aprisionar. El error ya no enseña, solo se repite. Brooker parece advertir que el olvido es una función moral, no una falla biológica. Es lo que nos permite seguir adelante, reinventar, sanar. Sin él, la justicia se convierte en venganza y el amor en auditoría. En este universo, la tecnología no corrompe los recuerdos, los cristaliza. Y en esa transparencia absoluta, el alma humana descubre algo terrible. Que la verdad, cuando no se puede olvidar, deja de ser virtud y se vuelve un castigo. En White Bear, una mujer despierta sin memoria en un vecindario silencioso.
Nadie responde a sus gritos. Todos la observan a través de sus teléfonos grabando su miedo. Ella corre, huye, suplica, y cada gesto es recibido con la misma frialdad. Una cámara levantada, una mirada detrás del lente. Y pronto entendemos que nada de eso es casual. La mujer no es una víctima, es una prisionera en un parque temático, donde ese castigo se repite cada día. Su crimen, del que ya no tiene conciencia, ha sido convertido en espectáculo. La gente paga por asistir, por filmar, por juzgar. Esa justicia se ha transformado en una atracción turística. El dilema que plantea el episodio no es la culpa, sino el placer de castigar. El público no busca ni redención ni reparación, sino satisfacción moral. La condena se vuelve entretenimiento. El dolor ajeno, un acto de consumo. Lo que parecía una denuncia al sistema penal se convierte en algo más inquietante. Una radiografía del espectador contemporáneo. Brooker plantea una pregunta incómoda. ¿Qué nos hace sentir justos al presenciar el sufrimiento de otro? En la era digital, el castigo no necesita cárceles. Basta con exposición. Un video, una foto, una etiqueta pueden destruir una vida. Y como en el parque del episodio, la multitud mira, graba, comenta, sin asumir ninguna responsabilidad. El castigo público se disfraza de justicia colectiva, pero en el fondo es una forma de control. El dolor se vuelve moral cuando se comparte y ese compartir nos alivia la culpa. Ver sufrir al culpable nos hace sentir inocentes. En White Bear, la justicia ha perdido toda humanidad. Ya no busca equilibrio, solamente repetición. Y cuando el castigo se repite sin memoria, deja de corregir, se convierte en un espectáculo ritual. Al final, lo más perturbador no es la tecnología que lo permite, sino la multitud que no puede dejar de mirar. En Nosedive, cada interacción humana tiene un valor numérico. Un saludo, una sonrisa, una conversación, todo puede calificarse. Las personas viven pendientes de su puntuación social, que define su vivienda, su trabajo, sus amistades. La amabilidad deja de ser una virtud y se convierte en una inversión. La cortesía es estrategia y el afecto, moneda. El mundo que muestra el episodio es luminoso, amable, obsesivamente perfecto. Nada es sucio, nadie discute, todos sonríen. Pero esa armonía está sostenida por el miedo a caer en la escala. Una mala evaluación puede significar el aislamiento, la pobreza, la invisibilidad. En esa sociedad la autenticidad se convierte en una forma de suicidio social. El dilema moral es claro. ¿Qué queda del yo cuando todo gesto se mide? La protagonista, Lacey, busca desesperadamente aprobación. Sonríe aunque esté rota. Pide disculpas aunque tenga razón. No desea conexión, sino validación. Y en su caída final, cuando pierde todos los puntos, recupera algo que había olvidado. La libertad de no agradar. Brooker transforma la obsesión contemporánea por la imagen en una distopía de modales. En este mundo la falsedad no es mentira, es supervivencia. La tecnología no impone esa conducta, solamente la hace visible. Lo que juzgamos en Lacey es lo mismo que practicamos cada día. La necesidad de ser vistos, aceptados, aprobados. La historia revela que la esclavitud moderna no tiene cadenas, sino filtros. El control no se ejerce por imposición, sino por deseo. Queremos pertenecer, ser reconocidos, mantener una reputación. Y esa aspiración aparentemente inofensiva se convierte en el mecanismo más eficaz de obediencia. Al final, Nosedive no denuncia una aplicación ni un sistema, sino una tendencia humana que la tecnología solo perfecciona. La incapacidad de ser sinceros sin miedo a perder el aplauso. En Hang the DJ, amar ya no es una elección, es una simulación supervisada. Un sistema llamado Coach asigna parejas, controla sus citas y determina cuánto tiempo durará cada relación. El amor se convierte en un experimento, medido por variables de compatibilidad y tasas de fracaso. No hay azar, no hay promesas, solo algoritmos que aseguran eficiencia emocional. Los protagonistas, Frank y Amy, aceptan el proceso porque todos lo hacen. La sociedad en la que viven ha delegado en la tecnología la tarea más impredecible: elegir por quién vale la pena sufrir. El sistema les promete que tras suficientes simulaciones encontrarán a su pareja ideal. Pero cada intento fallido erosiona algo invisible: la fe en el propio deseo. El dilema no está en la obediencia, sino en la renuncia. ¿Sigue siendo amor cuando alguien más decide por nosotros? ¿O solo un comportamiento programado que imita el afecto? Brooker presenta un mundo donde la eficiencia reemplaza la emoción. El algoritmo elimina la incertidumbre, pero también la posibilidad de descubrimiento. Lo que debería liberar de la frustración termina anulando la experiencia de sentir.
Cuando los protagonistas deciden escapar del sistema, su acto no es romántico, es existencial. Quieren recuperar el derecho al error, a la contradicción, al impulso que no puede medirse. Su fuga simboliza una rebelión contra la comodidad del control, porque en el fondo, amar es lo contrario de calcular. La tecnología no destruye el amor, lo simula. Y en esa simulación todo funciona, menos el alma. El episodio sugiere que la libertad no está en acertar, sino en elegir, incluso si el resultado es dolor. Hank the DJ recuerda que el amor despojado del riesgo deja de ser humano, y que ningún sistema, por perfecto que parezca, puede programar el temblor de un corazón que todavía decide por sí mismo. En San Junípero, la muerte deja de ser final y se convierte en dirección de servidor. Las conciencias pueden transferirse a un entorno digital donde nada envejece ni duele. Allí el tiempo es una ilusión, el cuerpo una opción, y la nostalgia una forma de vida. Lo que parece un paraíso es en realidad una pregunta. ¿Qué ocurre cuando la felicidad ya no depende del cuerpo, sino del código? El episodio seduce con su belleza. Luces de neón, música ochentera, juventud eterna. Pero detrás de esa armonía está el dilema más profundo de la serie. ¿Es la inmortalidad una bendición o una trampa? Si todo puede repetirse, ¿qué valor conserva la experiencia? La vida pierde su urgencia cuando no existe el final. White Christmas ofrece la versión opuesta del mismo sueño. Allí las conciencias también se copian, pero para servir o para sufrir. Una mente digital puede ser castigada con millones de años de aislamiento. La inmortalidad se vuelve tortura. El alma ya no necesita cuerpo para sentir dolor. Ambos episodios dialogan con la idea de que la conciencia humana no soporta el infinito. La muerte, entendida como límite, da sentido a la existencia. Quitarle ese borde no nos libera, nos desorienta. En un mundo sin pérdida, el amor no tiene riesgo, ni la culpa redención, solo queda la repetición. Brooker plantea que la tecnología tampoco crea la eternidad, solamente la simula. Y esa simulación es tan perfecta que resulta insoportable. Las almas digitales de Black Mirror no buscan ni castigo ni gloria, buscan silencio. Y quizá la pregunta que sobrevive a ambos mundos sea la misma. ¿Queremos vivir para siempre o solo queremos no desaparecer? Porque en ese deseo de permanecer se esconde la más antigua de las tragedias humanas, la imposibilidad de aceptar que sin el final, la vida deja de tener sentido. Black Museum es un compendio del horror moral que puede surgir cuando la conciencia se convierte en tecnología. El episodio narra la historia de un museo donde cada exhibición guarda un crimen disfrazado de avance científico. Una mente atrapada en un chip, una réplica digital condenada a sentir dolor, una conciencia encerrada en una jaula de plástico. No se trata de ciencia ficción, se trata del poder absoluto sobre otro ser, llevado al extremo lógico. El personaje central, Rollo Haynes, es el rostro del progreso sin ética. Un hombre que comercia con sufrimiento ajeno en nombre de la innovación. Su museo es un templo de la crueldad moderna, vitrinas donde la empatía fue reemplazada por la curiosidad. El visitante contempla, aprende, se maravilla, pero rara vez se indigna. Esa indiferencia es la verdadera condena del episodio. El dilema que plantea Black Museum es la propiedad del alma. Si una mente puede copiarse, ¿a quién le pertenece? ¿Sigue siendo persona quien existe solo como información? La ciencia, al intentar capturar la conciencia, termina reproduciendo las jerarquías más antiguas. El amo y el objeto. El creador y su criatura. Brooker muestra cómo el deseo de entender el dolor puede transformarse en la voluntad de producirlo. La tecnología, en manos de la vanidad humana, se vuelve un laboratorio de torturas morales. El sufrimiento deja de tener causa y se convierte en espectáculo científico. El museo funciona como metáfora del siglo, un lugar donde el horror se conserva limpio, ordenado, accesible. El visitante sale ileso, pero algo en su interior ha sido modificado. Porque la exposición no busca entretener, busca probar cuán poco queda de compasión cuando la conciencia se vuelve propiedad privada. En Black Museum, la ciencia no fracasa por exceso de ambición, sino por falta de límites. Y cuando la moral deja de marcar el umbral de lo posible, el conocimiento deja de iluminar, solo quema. En Shut Up and Dance, un adolescente recibe un mensaje anónimo. Lo están observando. Minutos después, su vida se convierte en obediencia. Cada orden que cumple evita una revelación, un video, una vergüenza. No hay cárcel, no hay juez, solo un teléfono que lo domina. La amenaza no necesita fuerza, solo culpa. El episodio expone una verdad incómoda. Todos tenemos algo que ocultar. Y en un mundo donde todo puede registrarse, la intimidad se convierte en arma. El miedo a ser visto se transforma en sumisión voluntaria. La tecnología no impone la obediencia, la induce con la promesa del silencio.
El protagonista no es víctima de una máquina, sino de su propia vergüenza amplificada por ella. Smithereens lleva esa idea al extremo emocional. Un conductor secuestra a un empleado en una red social para hablar con su creador. No busca dinero ni fama, solo disculparse. Su adicción a la atención provocó una tragedia. La historia no trata sobre terrorismo, sino sobre dependencia. Un hombre destruido por el ruido de un sistema que nunca se apaga. Ambos relatos comparten la misma raíz moral, la pérdida de control sobre el yo. En Shut Up and Dance la culpa esclaviza. En Smithereens la atención consume. El poder no reside en la máquina, sino en quien maneja la información. Y en el siglo de la transparencia, saber algo de alguien equivale a poseerlo. El verdadero terror de estos mundos no es la vigilancia total, sino su banalidad. No hay conspiraciones, solo usuarios, pantallas, hábitos. El dominio se ejerce con notificaciones y contraseñas. Nadie necesita coacción cuando el miedo y la vanidad hacen el trabajo por sí solos. Black Mirror no imagina un futuro policial. Muestra una moral cotidiana, una donde la libertad se pierde de la manera más sencilla posible, cediéndola a cambio de atención. En Men Against Fire, la guerra se ha vuelto eficiente. Los soldados llevan implantes que alteran su percepción y los hacen ver al enemigo como una especie deformada, monstruosa, inhumana. El sistema se llama MAS, y su función no es proteger al soldado del peligro, sino de la culpa. Ver menos, sentir menos, pensar menos. Esa es la nueva forma de obediencia. El episodio no trata sobre tecnología militar, sino sobre moral editada. Cuando la empatía estorba, se apaga. El horror ya no depende del odio, sino de la programación. Los soldados no matan por crueldad, sino por protocolo. Y en esa diferencia mínima se disuelve la frontera entre humano y herramienta. Brooker plantea un dilema ético antiguo con medios nuevos. Si la percepción define la moral, ¿qué sucede cuando alguien controla lo que vemos? La manipulación sensorial reemplaza la ideología. No hace falta convencer al soldado de que el enemigo merece morir. Basta con mostrarle una forma que no le recuerde a un ser humano. La eficacia del sistema es absoluta. Las bajas aumentan, las objeciones desaparecen, las guerras se vuelven limpias. Pero la victoria tiene un costo invisible: la conciencia. Cuando uno de los soldados descubre la verdad y ve por primera vez los rostros reales de sus víctimas, la programación se quiebra, y con ella, su mente. La compasión regresa como trauma. Men Against Fire expone la posibilidad más oscura del progreso: eliminar el remordimiento, convertir la moral en software, la piedad en un error del sistema. La tecnología no destruye la humanidad, la omite. El resultado no es barbarie, sino eficiencia. Y en esa eficiencia silenciosa se esconde el horror más profundo: la capacidad de hacer el mal sin sentirlo. Brooker no describe el futuro de la guerra, sino su lógica. Cada conflicto necesita que alguien deje de mirar al otro como un igual. En su versión, ese alguien ya no es un político ni un soldado, es un chip. En Hated in the Nation, la justicia se mide en clics. Cada día las redes eligen a una persona para odiar. Un hashtag se vuelve una sentencia, una opinión en un arma. Quien recibe más menciones negativas muere, asesinado por miles de drones diminutos diseñados originalmente para polinizar. Una tecnología creada para preservar la vida termina siendo usada para administrarla. El episodio no es una parábola del futuro, sino una observación del presente amplificada. Cada día la multitud digital exige culpables. El error ajeno se convierte en espectáculo moral, la indignación en forma de pertenencia. La gente no busca justicia, sino descarga emocional. El castigo público se vuelve una rutina higiénica. Elimina la culpa al exponerla sobre otros. Brooker plantea el dilema colectivo. ¿Qué ocurre cuando la responsabilidad se disuelve entre millones de manos? Nadie mata directamente, pero todos participan. Cada mensaje, cada etiqueta, cada gesto de burla contribuye al resultado. La moral se fragmenta hasta volverse irreconocible. El daño se reparte y al repartirse, se justifica. El horror del episodio no radica en los drones ni en la muerte, sino en la sensación de inocencia compartida. Nadie siente culpa porque todos la comparten. Y en esa multitud sin rostro, el odio se convierte en sistema operativo. El dilema que subyace es universal. Cuando el castigo se vuelve público, deja de ser justicia. Y cuando la vergüenza se convierte en entretenimiento, el daño se multiplica. El mundo de Hated in the Nation no es una distopía. Es una versión amplificada de la sociedad real, donde la reputación es combustible y la moral, espectáculo. El odio se disfraza de virtud porque nos hace sentir correctos. Nos une, nos organiza, nos da propósito. Pero detrás de cada sentencia viral hay una verdad más simple: el deseo de castigar al otro para no mirar hacia uno mismo.
Y esa necesidad tan humana y tan constante es la chispa que mantiene encendida la maquinaria del desprecio. En el universo de Black Mirror no existen profecías, solo variaciones del mismo impulso humano: crear para entenderse, controlar para sobrevivir, perfeccionar hasta desaparecer. La tecnología en estas historias no es el enemigo, es un espejo funcional de nuestros dilemas, una extensión del miedo y del deseo que nos definen desde siempre. Cada avance técnico nace de una intención moral. Queremos recordar mejor, amar con más precisión, protegernos del dolor, pero cada mejora tiene un costo invisible: la erosión de lo impredecible, la desaparición del error. Y sin error, la humanidad se vuelve un proceso limpio, sin margen para la duda ni espacio para la compasión. El progreso se convierte en un círculo cerrado. Cuanto más podemos hacer, menos sabemos por qué lo hacemos. Brucker nunca habla de máquinas rebeldes, ni de inteligencias artificiales que destruyen el mundo. Habla de personas comunes, enfrentadas a decisiones extraordinarias. De la manera en que el poder, cuando deja de tener límites, deja también de tener sentido. La moral, cuando se externaliza, se disuelve. Delega su peso en el algoritmo, en la masa, en la estadística, y en esa delegación cómoda desaparece el juicio personal. Las historias de Black Mirror no proponen redención, sino comprensión. Nos muestran el punto exacto en el que una elección razonable, mejorar la memoria, eliminar el dolor, evitar la soledad, se transforma en una forma de crueldad estructurada. Cada personaje busca aliviar una carencia y termina amplificándola. Y esa es la paradoja que une todas las tramas. El intento de vencer la fragilidad humana termina revelándola. El mundo que emerge no es apocalíptico, es reconocible. Un lugar donde los sentimientos se cuantifican, la atención se comercia y la identidad depende de la visibilidad. Nada de eso necesita ficción para existir. Basta con encender cualquier sistema que traduzca el comportamiento humano en datos. La máquina solo ejecuta lo que el hombre desea, con la precisión que el hombre no puede sostener. El dilema al final no es tecnológico, sino moral. No tememos a las creaciones que pueden reemplazarnos, sino a la posibilidad de que nos imiten demasiado bien. Lo que Black Mirror revela no es el futuro, sino el presente llevado hasta su conclusión lógica. Una humanidad que se mira a sí misma desde el interior de sus propios inventos y no reconoce la diferencia. El progreso no destruye lo humano, lo redefine. Y esa redefinición no es destino ni es condena, es una elección. En cada decisión, en cada gesto cotidiano, la tecnología amplifica lo que somos. El dilema no está en la herramienta, sino en la intención. Y mientras esa intención siga siendo humana, imperfecta, contradictoria, capaz de empatía, habrá todavía un margen, una posibilidad de equilibrio. Porque lo que define a nuestra especie no es la capacidad de crear máquinas, sino la de decidir qué hacer con ellas. Gracias.